Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy os muestro cómo hice esta cesta rústica básicamente con cuerda de yute. ¿Me acompañas? El vídeo de hoy es una sugerencia que me hizo Lola y se trata de esta preciosa cesta de Cave Home. Os recuerdo que podéis escribirme a través de mi Instagram Shanti Irene por si queréis sugerirme algo para recrear. Muchas gracias por la idea, Lola. A mí me ha encantado y espero que a todos vosotros también os guste. Para hacerla, utilizaré materiales muy económicos. Vamos a verlo. Necesitaremos cuerda de yute fina, un poco de cartón, palitos de brocheta, cuerda de algodón, un poco de plástico y nos será útil una aguja de ganchillo y silicona caliente. Para la cesta que voy a realizar hoy voy a empezar a hacer ganchillo con yute. Imagino que muchos no habréis hecho ganchillo antes e igual os puede parecer un poco complicado. He de decir que a mí se me ha ocurrido empezarla así, pero creo que se podría hacer de otras maneras sin necesidad de tejer. Por lo que si no os gusta el ganchillo, os animo a que sigáis viendo el vídeo porque estoy segura de que encontraréis inspiración para empezar este trabajo de otra manera. Según avance, os comentaré otras opciones que se me ocurren para no tener que tejer. Igualmente, lo que voy a hacer es súper sencillo. Se trata de un círculo y utilizo una cuerda yute fina y un gancho de 6 milímetros. Voy a enseñarlo paso a paso, pero no me voy a detener mucho porque sería demasiado largo y no es un tutorial de ganchillo. Por si queréis verlo mejor, os dejo por aquí arriba y en la descripción del vídeo el enlace al cojín de Zara donde hago el mismo círculo, pero con rafia de papel. Como veis, empiezo haciendo un anillo mágico seguido de un punto, y dentro del anillo mágico hago 6 puntos bajos. Una vez hecho esto, podemos tirar un poco de la cuerda para cerrarlo. A continuación, hacemos un aumento en cada punto, y esto es lo mismo que hacer 2 puntos bajos en cada punto. Por lo tanto, el resultado final serán 12 puntos. Voy por el segundo aumento y me doy cuenta ahora de que no había puesto el marcador, lo cual es muy útil para saber por dónde habíamos empezado, así que lo coloco ahora. Y sigo con los aumentos. Cuando llego al marcador, lo elimino, hago el último aumento y vuelvo a colocar el marcador. La siguiente ronda será intercalando un punto bajo con un aumento, y así en repetición. La siguiente serán 2 puntos bajos y un aumento, por lo tanto hacemos punto bajo, aumento y repetimos hasta terminar. La siguiente será por lo tanto 3 puntos bajos y un aumento. Y así seguiremos dando vueltas aumentando de cada vez un punto bajo más intercalado con el aumento, hasta que consigamos el tamaño del círculo deseado.
Yo llegué hasta hacer 13 puntos bajos intercalados con un aumento y a partir de ahí doy hasta 5 vueltas solo con punto bajo para que esa parte se levante un poco. Ahora voy a tejer una cadeneta larga de ganchillo. Al igual que antes, no me voy a detener en explicar cómo se hace porque ya lo he enseñado en muchos vídeos. Os dejo también un enlace donde lo muestro al detalle. Y como siempre digo, si no queréis tejer esta cadeneta, se podría sustituir por trenzas. También he recortado un círculo de cartón del mismo tamaño del círculo que hice de ganchillo, sin contar las vueltas donde no hay aumentos. Lo pegué con un poco de cola blanca para que no se mueva demasiado y ahí mismo voy a empezar a pegar la cadeneta de ganchillo hasta cubrir todo el círculo. Estoy haciendo esto para que la cesta tenga una buena base con estructura y se vea trabajada tanto por arriba como por debajo. Obviamente, en vez de hacer ahora cadeneta, podríamos hacer otro círculo de ganchillo exactamente igual que antes y cubrirlo. Pero también es verdad que esto lleva más trabajo y a mí en particular me gusta el efecto que ha quedado con la cadeneta. O a la inversa, podríamos no tejer el círculo e ir pegando todo con cadenetas o trenzas de yute sobre una base de cartón, y esta sería una opción para quien no sepa hacer ganchillo o no le apetezca. Cuando llego a la zona donde se levanta el círculo de ganchillo, voy pegando la cadeneta ahí para que quede todo bien unido, y el resultado es como un plato. Ahora vamos con los palitos de brocheta de bambú. Estos palitos los voy a ir introduciendo en el yute de 2 en 2 de manera que por la parte de fuera no se vea el palo. Y cuando llego al fondo lo clavo en el cartón de manera que no sobresaldrá la punta del palo por debajo. Entre cada grupo de palos voy dejando una separación de 3 centímetros que eran exactamente 4 puntos de ganchillo, así que medir ha sido muy fácil. Como veis, por la parte de afuera no se aprecia. Y así seguiré haciendo todo. Una vez colocados todos los palos, sigo dando vueltas con cadeneta de yute hasta cubrir todo. Y así va quedando. Ahora lo que haré será darle un corte a los palos con estas tijeras de podar. Intentaré no seccionarlos completamente para poder doblarlos hacia adentro, pero será inevitable que en algún momento se me rompa alguno. No pasa nada, luego podemos pegarlos todos con la silicona caliente en esa dirección, ya que lo importante es que a partir del borde queden un poco inclinados hacia adentro. Ahora he tomado cartón de nuevo y he cortado una tira de unos 6 centímetros de ancho. Es un cartón grueso, así que lo estoy aplastando un poco para poder modelarlo y hacer un aro.
lo pongo encima de la base de la cesta para medir por dónde cortar. Lo haré un poco más pequeño del tamaño de la base. Para cerrar el aro lo pego con celo y nos queda como una especie de corona recta. Pero no quiero que esta pieza quede completamente recta, sino más abierta por la parte de arriba. Así que empiezo a cortar con las tijeras, doblando y solapando donde creo necesario y voy pegando con el celo para darle la forma. Ahora voy a tomar esta cuerda de algodón y con ello forro toda la pieza. Esta pieza irá colocada tal que así, encima de los palos de brocheta. Como veis, los palos ya están pegados correctamente de manera que quedan inclinados hacia adentro. Esta es la altura que quiero darle a mi cesta. Así que ahora voy a cortar lo que sobra de los palos. Lo he medido y los voy a dejar con un largo de 15 centímetros. Así que por ahí los corto todos y a continuación pego la corona con silicona caliente encima de los palos. Vuelvo a tejer cadeneta de ganchillo para cubrir el corte del palo y al mismo tiempo aumentar un poco la base de la cesta, así que le di un par de vueltas más. Seguimos con la cuerda de yute y lo que haré ahora será forrar los palos de bambú. Efectivamente, la cesta empieza a tomar forma. Y ahora hago otra cadeneta, pero esta vez en vez de pegarla recta la voy enredando sobre la que había debajo. De esta manera queda mejor unido. Y seguimos haciendo cadenetas de cuerda. Estoy haciendo nuevamente una cadena muy larga porque quiero que me alcance toda la circunferencia de la cesta dos veces, es decir, esta cadena la voy a doblar a la mitad para que sea doble. Esto lo hago porque mi cuerda de yute es muy fina, si estás usando una más gruesa igual te sirve con una cadeneta o trenza simple. Pues como decía, esta cadena larga la he doblado y enrollado y la voy pegando a los palos alrededor de toda la cesta. He dejado una distancia de 3 centímetros. Según la voy colocando, la voy enrollando un poco y vuelvo a hacer lo mismo más arriba, dejando de nuevo 3 centímetros de separación con la de abajo. Ya tengo dos y vuelvo a repetir lo mismo una última vez. Ahora voy a rematar todas las uniones con cuerda de yute formando una cruz en el medio. Primero corto tiras de cuerda de 20 centímetros que voy a doblar a la mitad y lo voy a ir atando de la siguiente manera.
justo detrás pongo una gotita de silicona para que se quede fijo y luego corto el cabo que sobra. Voy a hacer eso en todas las uniones. Ha llegado la hora de colocarle las asas al cesto. La estructura del asa la haré con un trozo de plástico, así que recortamos 2 plásticos iguales, uno para cada asa. Yo estoy usando unas bolsas, así que no me hizo falta cortar. Lo enrollo y lo voy fijando con celo. En el cartón hago un agujero con las tijeras. Introduzco uno de los lados. Doblo ese extremo con un poco de silicona y lo cubro con la cuerda de algodón. Lo pego bien al cartón y ahora empiezo a cubrir con la misma cuerda todo el asa. Cuando llego al final hago lo mismo en el otro extremo. Para arreglar la parte que se ha abierto pongo una gotita de silicona y junto un par de cuerdas. Por la parte de afuera también lo pego bien al cartón y cierro por debajo igual que hice antes para que no se vean huecos. Por último, junto también ambas partes del asa. ¿Qué os ha parecido la cesta? Espero que hayáis disfrutado del proceso y os haya gustado la idea tanto como a mí. Agradecer de nuevo a Lola la sugerencia y os animo a que me sigáis por Instagram y me dejéis vuestras propuestas. También podéis utilizar el hashtag ShantiIrene para compartir vuestras creaciones en Instagram conmigo y con todos los seguidores. Por supuesto, no olvidéis darle like al vídeo, comentar, compartir y activar la campanita, ya que todo esto me ayuda a hacer crecer el canal y poder seguir creando cosas como esta. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.